Muy buenas tardes a toda la audiencia de este canal Dani Padilla 93. Hoy tengo el agrado de tocar este tema tan importante en el contexto actual, y es sobre el libro Contra los judaizantes del hermano José Alpizar. Y entonces les recomiendo pues a todos que compartan este en vivo, que den su like y esperemos que sea de mucha edificación. Bien, el hermano José Carlos Alpizar tiene un bachillerato de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, y una licenciatura en docencia en la Universidad Castro Carazo. Finalmente posee estudios teológicos en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA. Bien, le damos la bienvenida al hermano José Carlos Alpizar. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Dani. Dios te bendiga y muchísimas gracias por la invitación a tu canal para poder hablar de este tema tan importante. Gracias, hermano. Sabemos que va a ser de mucha edificación y esperamos que llegue este envío a muchas personas que ahora están en este error de seguir a los judaizantes, ¿no? Entonces, voy a empezar con una breve oración, hermano. Excelente. Claro que sí. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad de poder tocar este tema tan importante, Señor, que esperemos que llegue a muchas personas y puedan pues ser abiertos sus ojos, que pueda caer ese velo que no les deja ver la verdad. Vas a usar hoy al hermano José Carlos Alpizar para que pueda explicar con toda sabiduría la verdad del Evangelio. Gracias te damos, Padre, y toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, saludos a todos los que se están conectando a este en vivo. Esperamos que sea de mucha edificación y bendición. Y pues compartan, denle su like, que nos ayuda mucho a hacer pues este contenido de calidad, especialmente hacer apologética en estos tiempos tan difíciles que estamos con tanto ataque a la verdad del Evangelio. Pues bien, hermano José Carlos Alpizar, si nos pudiera hablar algo brevemente sobre usted para que la audiencia pueda conocerlo más. Gracias, hermano. Mira, soy pastor de una iglesia acá en Costa Rica que se llama Río de Dios. También soy obispo de las iglesias Río de Dios en el mundo. Tenemos varias iglesias en el mundo, en América y Europa. Y estamos en el ministerio muy enfocados en ayudar a los hermanos en Cristo con relación al tema de los judaizantes. Creemos que es un problema que está afectando mucho a las iglesias cristianas. Y bueno, hemos estado trabajando esto desde el tiempo de pandemia, ahí comenzamos, así que ya tenemos como 5 años de estar en esto. Y una de las primeras cosas que hicimos fue escribir este libro. Este libro se publicó en el 2023. Recientemente publiqué otro nuevo que se llama Gálatas, verso a verso, los peligros de judaizar. Y también actualmente me estoy dedicando a escribir un tercer libro que vuelve a tocar este tema, pero ya desde una perspectiva distinta. Así que yo siempre estoy muy gozoso de que pues nos estén abriendo espacios para compartir este tema tan delicado, porque considero que la Iglesia de Cristo todavía no está bien adoctrinada en el sentido de que todavía muchos cristianos no entienden que cuando estamos hablando de movimiento de raíces hebreas, estamos hablando de una secta. Entonces, pues estamos completamente dedicados a eso. El canal de Teología Paulina está completamente dedicado a ese tema.
También en el 2021 fundamos un instituto que se llama Instituto Paulino Internacional, donde ofrecemos un diplomado en teología paulina para hacer apologética contra las sectas judaizantes. Entonces, yo podría decir que una gran parte de mi ministerio está completamente canalizada sobre este tema. Estoy casado, tengo 38 años, mi esposa está por tener nuestro primer hijo. Ahora en enero, si el Señor lo permite, vamos a tener nuestro primer hijo. Y pues nada, hermano, hemos estado también visitando algunos países de Latinoamérica y Europa, compartiendo conferencias sobre el tema de los judaizantes. Entonces, realmente estamos completamente dedicados a este tema. Excelente, hermano. Bien, a la audiencia, este es el libro que hoy vamos a tocar, Contra los judaizantes, ¿no? Recomendamos a todos que lo puedan tener, muy importante, no puede faltar en su biblioteca. Bien, quiero empezar entonces con la primera pregunta, hermano. ¿Qué son los judaizantes modernos y por qué son considerados como una secta? Bueno, los judaizantes modernos rechazan ese término. Para ellos es molesto que les llamen judaizantes, pero eso es lo que son y es correcto llamarlos de esa manera. ¿Por qué son una secta? Bueno, son una secta porque, como todas las demás, están completamente divorciadas de la doctrina de la iglesia histórica. Nosotros los cristianos hemos manejado una doctrina en común que hemos transmitido a través de 21 siglos. Y nosotros los cristianos, por ejemplo, creemos que la salvación es solo por gracia, mediante la fe. Los cristianos siempre hemos creído en la Trinidad, siempre hemos creído en el castigo eterno, siempre hemos creído en la existencia del alma al morir. No somos aniquilacionistas, no pensamos que el alma deje de existir o que entre en un estado de dormición hasta que vuelve de alguna manera a reaparecer en la resurrección de los muertos. Los cristianos no pensamos de esa forma. El cristianismo siempre se ha caracterizado por no guardar la ley de Moisés, pues nosotros creemos que vivimos bajo una mejor ley, que es la ley de Cristo. Y todas estas cosas, los judaizantes las niegan, y también el resto de las sectas, porque las sectas tienen siempre nuevas verdades. Esto es muy importante. Las sectas tienen nuevas verdades y los judaizantes y sus más grandes expositores, sin ningún miedo a equivocarse, dicen que efectivamente hay verdades que ellos están enseñando que empezaron a revelarse desde el 2008-2009. Entre ellas, la supuesta enseñanza de que nosotros los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los grandes maestros judaizantes como Michael Root, como Liliana Hunter y como Kathy Gómez concuerdan en que esto es algo que no se entendió nunca hasta recientemente, 2008, 2009, dependiendo de a quién le preguntes. Ellos insinúan que esta es una nueva verdad que se ha revelado. Entonces, son una secta porque están desconectados de la doctrina histórica de la iglesia y también son una secta porque tienen nuevas verdades, lo cual es clásico de todas las sectas. Amén, así es. La siguiente pregunta que le quería hacer es, ¿existe alguna diferencia entre judaizantes históricos y el movimiento de raíces hebreas moderno o es el mismo concepto? Bueno, es importante comprender que la palabra judaizar, judaizante, no aparece en la Biblia. Sí aparece la palabra judaizar y de ahí, obviamente, se desprende esta palabra judaizante. Esta palabra aparece una sola vez en el Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo número 14, cuando el apóstol Pablo regaña a Pedro precisamente por eso, por judaizar. Entonces le dice, dice, porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos, si tú siendo judío y vives como gentil
y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Y después, si vamos a la versión griega del Antiguo Testamento, esta palabra judaizar nuevamente va a aparecer en Esther capítulo 8, versículo 17, cuando dice la Biblia que muchos de los gentiles, por temor a los judíos, judaizaban. Entonces, ¿qué significa judaizar? Judaizar significa vivir como judío y significa también convertirse en judío. Los judaizantes del siglo I enseñaban, por ejemplo, Hechos 15:1, que la circuncisión era necesaria para salvación. Y también si leemos el 15:5, aparece otro grupo de judaizantes que enseñaban que la circuncisión y guardar la ley de Moisés era necesario que lo hicieran los gentiles que se convertían al Mesías, aunque estos judaizantes del 15:5, Hechos de los Apóstoles 15:5, nunca insinuaron que esto era necesario para salvación. Creían que era necesario, pero no con fines salvíficos. Entonces, en el siglo I, encontramos que los judaizantes no eran un grupo monolítico, no eran un grupo unificado. Había diferencia de pensamiento entre ellos. Unos creían que la ley de Moisés sí era necesaria para salvación, otros creían que no, pero sí era necesario guardarla. Entonces, los judaizantes del siglo I también tienen una característica, eran verdaderos judíos. Y por aquí podría decirse que a los judaizantes del siglo I se les puede disculpar porque ellos todavía no entendían bien la transición del antiguo pacto con la nueva alianza. Tampoco ellos tenían los escritos del apóstol Pablo, que es el que viene a explicar mejor cómo es que Dios acoge a los gentiles, y por esa razón se les podría disculpar de alguna manera. Pero el movimiento de raíces hebreas moderno, en todos los sentidos, es muchísimo peor que los judaizantes del siglo I. ¿Por qué? Primero, porque enseñan cosas que ni siquiera los judaizantes del tiempo de los apóstoles enseñaron. Por ejemplo, los judaizantes modernos insisten en propagar disforia étnica. Con esto estoy queriendo decir que los judaizantes insisten en hacernos creer que nosotros los gentiles somos las ovejas perdidas de Israel del norte. Eso nunca los judaizantes del siglo I lo enseñaron. Así que, en este sentido, los judaizantes modernos son mucho peores porque aquí tenemos gentiles que se autoperciben como hebreos, por eso se llama disforia étnica, y a pesar de que se autoperciben como gentiles, como hebreos y no como, como gentiles, satanizan el concepto de gentil, y para ellos ser gentil es algo casi que diabólico. Entonces, el movimiento de raíces hebreas moderno es muchísimo peor en todos los sentidos porque tienen doctrinas mucho más torcidas que los judaizantes del siglo I, que vuelvo a repetir, hasta cierto punto se les puede dar una disculpa porque ellos no tenían todavía el acceso a toda la información. Pero nosotros sí. Ahí tenemos la carta a los Gálatas, tenemos la epístola a los Hebreos y la epístola a los Romanos, que son muy claras. Y sin embargo, este movimiento actual insiste en que volvamos a estas sombras. Wow. Bien. Las raíces hebreas son una doctrina de conspiración. ¿Y por qué, hermano? Mira, en el movimiento de raíces hebreas tienen una gran imaginación, que yo he dicho muchas veces, es una imaginación como la de Dan Brown y el autor del libro El Código Da Vinci, donde encontramos una historia de mucha imaginación, ¿verdad? Una teoría de que supuestamente María tuvo hijos con Jesús y que hay un linaje perdido de Jesús y que la Iglesia Católica nos ha ocultado la verdad y que anda haciendo una cacería de brujas hoy en día. Mucha imaginación. El movimiento de raíces hebreas tiene esa imaginación porque les encanta las doctrinas de conspiración. Todo lo que es cristiano se lo atribuyen a Constantino. La Trinidad es un cuento de Constantino. Que los cristianos se reúnan el domingo, según ellos, es un cuento de Constantino. Que nosotros los cristianos
no guardemos la ley de Moisés es culpa de Constantino. Pero lo que pasa es que cuando nosotros leemos los documentos de los cristianos primitivos, lo que llamamos los padres apostólicos, que son los discípulos directos de los apóstoles, por ejemplo, este libro que tengo aquí en mi mano, Padres Apostólicos de Alfonso Ropero, es un libro de lectura obligatoria para todos los cristianos, porque este documento es de los cristianos de la segunda mitad del siglo I y la primera mitad del siglo II. ¿Y qué pasa cuando lo leemos a ellos? Pues encontramos que creían en la Trinidad, encontramos que se reunían el día domingo, encontramos que no se sentían de ninguna forma comprometidos en guardar el sábado, encontramos que se bautizaban según la fórmula trinitaria, porque el movimiento de raíces hebreas no se bautiza en la fórmula trinitaria, sino solo en el nombre de Jesús. Entonces, pues sí, resulta que es un grupo de mucha conspiración, todo se lo va a atribuir a Constantino, y esto solo lo puede creer alguien que nunca ha leído historia de la iglesia o alguien que nunca ha leído nada de patrística. Solo alguien que nunca ha leído nada de eso se puede creer que Constantino se inventó todo lo que el cristianismo cree hoy en día. Así es, por eso es muy importante ir a las fuentes para poder corroborar, ¿no? Así es. Excelente. ¿Cómo explica la relación entre la ley y la gracia según el enfoque del Nuevo Testamento? Claro, la ley de Moisés y la gracia son, cada una tiene completamente una función distinta. La ley de Moisés, según el apóstol Pablo en Gálatas, fue entregada por causa de las transgresiones. Como dice la Biblia, entonces, ¿para qué la ley? Gálatas 3:19 fue añadida por causa de las transgresiones. También dice la Biblia en Primera de Timoteo que esta ley fue entregada para poner a raya al pecador, como lo dice la Biblia en Primera de Timoteo 1:8. Nosotros sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no fue puesta para el justo, sino para los transgresores. Entonces, la ley según el apóstol Pablo, él nos explica que esa ley fue entregada para el pecador y fue entregada para el transgresor. Pero esta ley ya no es para nosotros, porque nosotros en Cristo somos nuevas criaturas y ya no somos ni pecadores ni transgresores. Ahora nosotros se nos ha entregado una ley para gente espiritual, que es la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. En cambio, la gracia se define, según el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, versículo 6, se define la gracia de esta manera. Esta es la definición paulina de gracia. Romanos 4, 6, dice la Biblia, la bienaventuranza del hombre al cual Dios le cuenta justicia sin obras. Entonces, ¿qué es la gracia según Pablo? La acción de justificar al hombre de parte de Dios sin tomarle en cuenta sus obras. Eso es gracia. Entonces, cuando se intenta unir gracia y la ley mosaica en la salvación, esto es completamente dicotómico e irreconciliable. ¿Por qué? Porque la salvación, en la salvación, las obras de ninguna manera pueden cohabitar con la gracia, porque la gracia rechaza completamente las obras. Por ejemplo, dice nuevamente Romanos 4:4, que es donde Pablo está hablando de la doctrina de la gracia. Al que obra, no le es contado el salario como gracia, sino como una deuda. Pero al que no obra, ojo esta declaración, al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Entonces, vemos bien claro, dice la Biblia, al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Entonces,
el error del raíces hebreas es tratar de mezclar la gracia y la ley de Moisés en el plan de salvación de Dios. Y eso es completamente errado porque lo dice bien, bien claro el apóstol Pablo en Gálatas 3:12. La ley no es por fe, sino por obras. Gálatas 3:12. La ley de Moisés no es de fe, es de obras. Por eso son irreconciliables cuando se intenta Claro. involucrarlas en la salvación. Pero el problema no lo tiene la ley de Moisés, porque la ley de Moisés en sí misma, como dice Pablo, es buena, santa y espiritual. Así es. Bien, ¿cuál es la relación correcta entre la ley moral, ceremonial y civil en el creyente de hoy? Sí, generalmente se hace esa división de como de alguna manera esto de la ley moral, civil y la ley litúrgica, se trata como, es como un argumento que se usa para tratar de decir, vean, de la ley de Moisés, nosotros no guardamos la ley litúrgica, ni la ley ceremonial, ni la ley civil que está ahí, sino solo la moral. No es así. Nosotros de la ley de Moisés no guardamos absolutamente nada. No necesitamos dividir la ley de Moisés en esa forma como para de alguna manera decir estos mandamientos sí y estos mandamientos no. Nosotros tenemos una mejor ley, que es la ley de Cristo. Y esa ley descansa en grandes pilares, que son los que yo explico en mi nuevo libro, este que está acá, Gálatas verso a verso. La ley de la ley de Cristo descansa sobre el gran mandamiento. He aquí que yo os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. La ley de Cristo descansa sobre la regla de oro que Jesús dio en Mateo 7. Lo que decíais que hagan con vosotros los hombres, así también haced vosotros con ellos. La ley de Cristo descansa en los mandamientos que Jesús derogó en Mateo 5 y 6. Vosotros escuchasteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo que la ley de Cristo descansa también en la cláusula de los apóstoles, de Hechos 15, cuando dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no ponernos carga alguna, excepto estas cosas, que os abstengáis de la fornicación, de lo ahogado, de comer carne con sangre y de la idolatría. Y así. Entonces, nosotros podemos armar un caso sólido a favor de qué es la ley de Cristo y cómo funciona. Por lo tanto, si bien es cierto, uno puede ver que en la ley de Moisés hay mandamientos de litúrgicos, civiles y morales, no necesitamos esa división tripartita de la ley para tratar de alguna manera justificar qué guardamos y qué no guardamos, porque insisto, de la ley de Moisés no guardamos absolutamente nada. Ahora, eso no significa que los mandamientos como por ejemplo no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, hayan quedado anulados, porque estos mandamientos se resumen en las palabras de Jesús. Por ejemplo, nuevamente apelo a la regla de oro. Lo que vosotros queréis que se haga con vosotros, hacedlo así también con los demás. Por lo tanto, yo no voy a fornicar, no voy a adulterar, no voy a robar, ni estas cosas, porque tampoco conmigo me gustaría que me roben o que alguien se acueste con mi hija o que alguien se lleve a mi esposa. ¿Se entiende? Entonces, dentro de la ley de Cristo, los mandamientos tienen una base jurídica muy, pero muy sólida. Así es. Y, y también en la Biblia nos dice que el que cumple, o sea, si queremos guardar toda la ley, es amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Así es. Así es. En eso descansa la ley de Cristo. La ley de Cristo enfocada en el amor encierra todos esos mandamientos. Así es. Bien,
¿Cómo responde usted a quienes enseñan que los cristianos deben guardar las fiestas judías, como por ejemplo el de las primicias, con motivo de recaudar dinero? O sea, que cada año las iglesias usan esto, ¿no? Ok, si una iglesia quiere pedir que traigan primicias a principio de mes para ayudar a las personas necesitadas, eso no hay ningún problema. Tenemos completamente libertad de hacer eso. Ahora, si lo estamos haciendo con otro enfoque de que supuestamente estamos trayendo esas primicias que Dios exigía en la ley de Moisés, ahí sí estamos mal, porque Dios a nosotros estas fiestas no nos las entregó. Las fiestas que Dios le entregó a Israel son para Israel. Por eso dice la Biblia en Levítico 23, 1 y 2, habló Yahvé a Moisés y le dijo, háblale a los hijos de Israel. No dice a los hijos de Israel y a los gentiles. Y además que todas estas fiestas estaban también relacionadas con un calendario lunar que ellos tenían que para nosotros no aplica, porque todas las fiestas que ellos tenían se computaban con la luna y nosotros no tenemos un calendario lunar, tenemos un calendario solar y desde hace ya miles de años. Los gentiles tenemos un calendario que no es lunar como es Israel. Por lo tanto, de ninguna forma Dios pretendió que nosotros guardáramos estas fiestas porque ni siquiera nuestros calendarios se acomodan a este, eh, por decir así, calendario litúrgico de Dios para la nación de Israel. Entonces, vuelvo a insistir, si queremos traer primicias a principio de año, a principio de mes, bueno, hagámoslo porque tenemos conciencia social dentro de la iglesia, como dice la Biblia en Gálatas, que los apóstoles le dijeron a Pablo y Bernabé, no se olviden de los pobres. Hagamos eso con ese espíritu, pero no porque estemos guardando fiestas que son del pueblo de Israel. Hermano, perdón, tienes el micrófono cerrado. Sí. ¿Qué diferencia existe en la ley de Moisés y la ley de Cristo? ¿Y bajo qué ley debe andar y operar la iglesia? Bueno, esa es una excelente pregunta. La Biblia nos habla de la ley de Cristo específicamente en dos pasajes. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Este es otro de los pilares sobre los que descansa la ley de Cristo. Esto se llama la regla de la empatía. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. El apóstol Pablo deja bien claro que la ley de Cristo no es lo mismo que la ley de Moisés. Son dos leyes completamente diferentes. Lo dice la Biblia clarísimo en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20 en adelante. Pablo está diciendo esto. Es decir, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley. Pregunto, ¿los judíos bajo qué ley están bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Aquí la palabra bajo la ley en griego, nomos, bajo la ley. Dice Pablo que él para ganar a los judíos se hizo como judío para ganar a los judíos que están bajo la ley, como quien está bajo la ley de Dios. Y aquí aclara, perdón, como quien está bajo la ley, pero aquí aclara Pablo, no estando yo, nomos, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Después habla ahora de los gentiles y a los que están sin ley, los gentiles, como sin ley. Dice Pablo, he vivido como sin ley, pero aquí Pablo aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Entonces, aquí queda claro que la ley de Moisés y la ley de Cristo no son lo mismo. ¿Por qué razón? Porque primero Pablo aclaró que él no está bajo la ley, refiriéndose a la ley de Moisés, pero ahora él acaba de aclarar que él sí está bajo la ley, pero aclara cuál ley, la ley de Cristo. Entonces, son dos leyes completamente diferentes. Es importante comprender
que los cristianos primitivos siempre entendieron, que nosotros estábamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Los cristianos primitivos no guardaban la ley de Moisés, guardaban la ley de Cristo. Y voy a dar algunas citas solo para comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. Nuevamente voy a apelar a los padres apostólicos. Miren, por ejemplo, lo que dice Segunda de Clemente, en el capítulo 49. A ver, Primera de Clemente en el capítulo número 49. Vean las fórmulas que siempre utilizan los padres apostólicos. Primera de Clemente, capítulo 49. Que el que ama a Cristo cumpla los mandamientos de Cristo. No dice los mandamientos de Moisés, los de Cristo. Luego, si vamos a Segunda de Clemente, dice en el capítulo número 3 lo siguiente, dice así: cuando hacemos lo que él dijo y no somos desobedientes a sus mandamientos, aquí está hablando de Cristo en el contexto. Es más, voy a leer desde adelante para que se entienda que se está hablando de Cristo. Si él mismo dijo, al que me confesare, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Quién dijo esto? Cristo. Sigo leyendo. Esta es pues nuestra recompensa si verdaderamente confesamos a aquel por medio del cual hemos sido salvados. Está hablando de Cristo. Y ahora sí, pero cuando le confesamos, cuando hacemos lo que él dijo y no somos desobedientes a sus mandamientos, entonces aquí queda claro que esta expresión, sus mandamientos, en el contexto, se está refiriendo a, nuevamente, los mandamientos de Cristo. También dice Segunda de Clemente, capítulo 6, porque si hacemos la voluntad de Cristo, hallaremos descanso, pero si no la hacemos, nada nos librará del castigo eterno si desobedecemos sus mandamientos. ¿Ves? Nunca se está hablando de los mandamientos de Moisés, sino de los mandamientos de Cristo. Nuevamente, Segunda de Clemente, capítulo 17. Voy a dar varios ejemplos para que vean que esto es el pensamiento grueso de la iglesia primitiva. Dice lo siguiente: y no intentemos prestar atención y creer solo ahora cuando nos están amonestando los presbíteros, sino que también cuando hayamos partido para casa, recordemos los mandamientos del Señor y no permitamos ser arrastrados por otro camino, por nuestros deseos mundanos. Asimismo, vengamos aquí con más frecuencia y esforcémonos en progresar en los mandamientos del Señor, porque Él dijo, vengo pronto. Y solo para agregar uno más, podría dar un montón de ejemplos más. En la primera carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, en la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, dice lo siguiente. Voy a ahora leerles para que vean por todo lado cómo se habla siempre de los mandamientos de Cristo. Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios, en su carta a los Magnesios, en el capítulo número 2, dice lo siguiente, y ojo esta expresión: por cuanto pues me fue permitido el veros en la persona de Demas, vuestro piadoso obispo y vuestros dignos presbíteros, Bajo y Apolonio y mi consiervo el diácono Soción, en quien de buena gana me gozo, porque está sometido al obispo como la gracia de Dios, y el presbítero como a la ley de Cristo. Entonces, siempre, hermano, que nosotros leamos a los cristianos primitivos y se hable de la obediencia que ellos tenían, siempre van a usar esta expresión: los mandamientos de Jesucristo, los mandamientos del Señor, la ley de Cristo, pero nunca van a decir la ley de Moisés. Entonces, son dos cosas completamente diferentes, y además la iglesia primitiva siempre lo entendió así. Excelente.
Ah, ¿es una herejía decir que Jesús es la torre viviente como lo enseñan las raíces hebreas? Es una completa herejía porque, primero que todo, tenemos que comprender que la Torá no es para siempre. O sea, Jesús dejó bien claro que la ley iba a tener fin. Jesús mismo dice que mientras no pasen el cielo y la tierra, de ningún modo pasará la ley. Entonces, ahí Cristo está dejando claro que la ley no iba a ser eterna. También el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 dice que la ley fue nuestro pedagogo hasta la venida de Cristo. Y una vez llegado el Cristo, ya no estamos bajo ese antiguo pedagogo, bajo ese pedagogo. Upopedagogos en griego, upopedagogos, bajo maestro, bajo ese viejo tutor. Entonces, decir que Cristo es la Torah viviente es una herejía completa y es pura Torah idolatría. Esto es ser toraísta e idolatrar la Torah. Porque, mira, la Biblia dice acerca de la Torah, si el primer pacto hubiese sido perfecto, no hubiese existido necesidad de uno segundo. Pero al llamar nuevo a esta nueva alianza, ha hecho del primero algo anticuado, envejecido y pronto a desaparecer. Entonces, de ninguna forma decir esto de que la Torah Yeshua es la Torah viviente es una herejía gigantesca, enorme. Wow. Sí. Bien, acá tengo una pregunta de la audiencia, hermanos, sobre este tema. Sí, con mucho gusto. ¿El Jesús de las raíces hebreas es totalmente diferente al Jesús histórico? Por supuesto, el Jesús del cristianismo, el Jesús verdadero, el Jesús del cristianismo es un Cristo que salva y que su gracia y sacrificio en la cruz es suficiente. Para el movimiento de raíces hebreas, Cristo no es suficiente. Se necesita también la Torá para la salvación. En el movimiento de raíces hebreas, Cristo está siempre subordinado a la Torá. Siempre que te mencionan a Cristo es como un medio, no como un fin. Siempre te van a mencionar a Cristo para recordarte que Cristo guardó Torá, pero nunca el fin es Jesús. En el movimiento de raíces hebreas, Jesús es una especie de gurú que solamente te enseña a guardar Torá y Shabbat. Listo, eso es Jesús para el movimiento de raíces hebreas. Además, que el movimiento de raíces hebreas es abeliano, es unicitario. Ellos enseñan que el Padre y el Hijo son la misma persona. En el Jesús del cristianismo, el Padre y el Hijo son dos personas distintas, aunque de la misma sustancia. Por lo tanto, el Jesús que se inventó las raíces hebreas es completamente falso, y esto es importante decir. Solo el verdadero Jesús es el que tiene poder para salvar. No el que se inventaron los testigos de Jehová, no el que se inventaron los mormones, ni el que se inventaron los judaizantes. Solo el verdadero Cristo tiene poder para salvar. Amén, así es. Bien, acá hay otra pregunta sobre este tema. ¿Es un cuento católico el infierno para las raíces hebreas? Sí, porque son aniquilacionistas. Wow. Los judaizantes niegan el castigo eterno, pero vuelvo a repetir, o sea, la iglesia primitiva siempre ha creído en el castigo eterno, siempre. Y empezando por Jesús, nadie habló más del castigo eterno que Jesucristo. Jesucristo fue el que más habló acerca del castigo eterno, acerca del fuego eterno, y tenemos múltiples pasajes. Solo para mencionar uno, sí, de muchos, podríamos mencionar Mateo capítulo 5, cuando Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti,
pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo se vaya a la gehenna. Y así Cristo habló muchísimas veces del castigo eterno. Y también los padres apostólicos creían en el tema del castigo eterno. Siempre creyeron esto. Solo voy a mencionar un ejemplo para que veamos cómo es que nosotros los cristianos eh, lo creemos porque siempre lo hemos creído. Por ejemplo, Segunda de Clemente, en el capítulo 10, que este es otro texto primitivo del cristianismo, dice lo siguiente, porque no saben cuán gran tormento acarrea el goce aquí y el deleite que proporciona la promesa de lo venidero. Entonces, como pueden ver, aquí Segunda de Clemente está hablando de que los que se entregan a los goces presentes de este mundo no tienen idea de cuál tormento les espera. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos siempre hemos creído en el castigo eterno y los judaizantes han venido a negar todo lo que la iglesia ha creído históricamente. Wow, buenísima información, interesante de ese libro, muy buena fuente. Excelente. Sí, este libro es una gran herramienta. Sí. Yo digo, ahora que mucha gente va para vacaciones y tiene tiempito libre, compren este libro. Es de Editorial Clié, de Alfonso Ropero, Padres Apostólicos, y devórenlo porque es una gran herramienta para demostrar que lo que creemos siempre lo hemos creído. Así es, así que tenemos que tener buenas herramientas para hacer buena defensa de nuestra fe. Amén. Bien, el 80% de los judaizantes son analfabetos por desconocer el idioma hebreo original. Bueno, es interesante que en el movimiento de raíces hebreas, y eso yo lo digo en mi segundo libro de Gálatas, verso a verso, yo explico ahí que en el movimiento de raíces hebreas hay una gran descolarización, hay una gran analfabetización, en el sentido de que esta gente con costos te escriben en español bien. O sea, cuando uno ve los judaizantes que escriben en los canales, o cuando ellos mismos hacen lives y cuando escriben el título de su live, uno se queda horrorizado de cómo escriben y uno se da cuenta que son personas que tienen niveles escolares muy bajos, que casi que rayan el analfabetismo. Y lo más irónico es que a pesar de eso, tú los ves en sus estudios, supuestamente abriéndote textos en hebreo y explicándote lo que dice el hebreo. Con todo respeto, no saben ni escribir en castellano, ¿qué te van a estar hablando nada del hebreo? Entonces, esto es completamente ridículo y es triste porque en el movimiento de raíces hebreas, ellos creen que entre más palabras hebreas yo me sepa, más espiritual soy. Por eso es que hablan hebreñol, por eso es que usted empieza a ver que no te pueden decir hola, sino que te dicen shalom, no te dicen gracias, sino te dicen toda rabá, y este tipo de cosas que son completamente absurdas. A esto le llamamos hebreñol, y es porque hay un problema de identidad. Estas personas tienen complejos muy fuertes de identidad y entonces creen que esto del hebreñol les da como una identidad de judíos y de personas más espirituales, pero realmente, y lo digo con mucho respeto, es algo completamente ridículo. Así es. Sí, solamente eso me pareció interesante que usted mostró porque hay personas viendo en otro contexto que a veces cuando van a otro país tienen esa falta de identidad que ya comienzan a hablar como esos. Yo digo, pero ¿cómo en poco tiempo se te va a pegar? Y yo, que he estado en dos países diferentes, nunca se me ha pegado. Eso veo que es como una falta de identidad, como usted dice. Sí, así es completamente. Excelente. Ok. Hay muchas personas dejando el cristianismo por seguir el judaísmo. ¿Y cuáles son las causas principales?
Es necesario que ocurra. Pablo dijo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, antes de que venga el día del Señor, es necesario que venga la apostasía. Y esta apostasía la estamos viendo cumplirse en el movimiento de Raíces Hebreas. Son miles de personas las que están dejando las iglesias cristianas para meterse en sectas judaizantes. Todos los que están metidos en sectas judaizantes en algún momento fueron evangélicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué les está pasando esto? Por varias cosas. Primero, por vivir en la carne. Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que uno de los frutos de la carne es vivir, es los sectarismos. Entonces, si una persona no lee la Biblia todos los días, si una persona no ora, no se disipula, se congrega cuando le da la gana, va derecho para una secta judaizante, porque los frutos de la carne son los sectarismos. Pero también, ¿por qué les pasa? Les pasa porque estas personas no han profundizado en historia de la iglesia. No saben qué es lo que la iglesia ha creído por siempre. Por eso es que hoy en esta entrevista he estado mencionando tanto los padres apostólicos, porque yo creo que esto es vital para no entrar en una secta judaizante. Saber qué es lo que los cristianos hemos creído siempre. Entonces, esta gente vive en la carne, no sabe nada de historia de la iglesia y además que también nunca se les enseñó cómo estudiar inductivamente la Biblia, cómo estudiar sistemáticamente la Biblia. Porque si lo supieran hacer, se darían cuenta que lo que sus maestros les enseñan no tiene ni pies ni cabeza a la luz de la interpretación bíblica. Por ejemplo, una de las maestras judaizantes más famosas, doña Katy Gómez, una de las más grandes maestras judaizantes, hace poco andaba ahí en Chile dando un estudio del libro del Génesis y enseñó que los 7 días del Génesis están relacionados con las 7 cartas del Apocalipsis, con los 7 nombres que recibe el Espíritu Santo en Isaías 11:2, con con las 7 fiestas de Levítico 23 y hasta se dejó decir que hasta de los 7 colores que está relacionado con los 7 colores del arco iris. Una persona que sabe hacer interpretación bíblica sabe que lo que doña Katy Gómez está diciendo no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Cualquier persona que deja que el texto hable por sí mismo, que hace un estudio gramatical, histórico del texto, sabe que lo que doña Katy Gómez dice no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, este es el problema. Esta gente nunca se le enseñó cómo meterse, cómo estudiar Biblia y por eso se meten en estas sectas. Así es. Un punto importante que tocó, hermano, que quisiera mencionar es, en el contexto actual se está mucho atacando al pentecostalismo. Y entonces, la importancia que usted mencionó de estudiar la historia de la iglesia, porque si uno escucha a maestros no pentecostales dando enseñanza, maestros con PhD que no son pentecostales, enseñando la importancia de estudiar historia de la iglesia, ellos mencionan al pentecostalismo, su importancia, sin ser pentecostales. Entonces, ¿a qué voy importancia de ir a estudiar la historia de la iglesia para uno mismo corroborar y no estar opinando o criticando sin saber, ¿no? El pentecostalismo, no, tenemos que reconocer las virtudes y desventajas que tiene el pentecostalismo. Así es, sí es. Nosotros debemos reconocer que el pentecostalismo en los últimos años ha sido el encargado de evangelizar el mundo. O sea, la iglesia de Cristo ha venido creciendo a través del pentecostalismo y el pentecostalismo tiene cosas muy bellas. Solo que muchas iglesias pentecostales se les ha olvidado el legado de dónde vienen. Se les ha olvidado que también han recibido una herencia de la Reforma Protestante, que todo buen pentecostal es soli Deo gloria, todo verdadero pentecostal cree en sola fide, cree en sola gratia. Así es. Solo que se les ha olvidado eso. Entonces, yo amo a nuestros hermanos pentecostales, bendigo a la iglesia pentecostal,
Y solo le digo a nuestros hermanos pentecostales que estén presentes de ese faltante, de eso que les está pasando, y que se pongan a estudiar historia de la iglesia. Sí, punto muy importante, ¿no? Que a veces muchos pentecostales les faltan lo que es la reforma, aprender más, ¿no? Y ese es un buen punto que tocó. Tiene su lado bueno el pentecostalismo y hay cosas que muchos mejorar, ¿no? Sí, así es. Que hay que admitirlo, ¿no? Bien, pasando entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las principales acciones correctas que la iglesia debería tomar para no dejarse influenciar por las falsas enseñanzas del movimiento de raíces hebreas? En primer lugar, identificar quiénes son los falsos maestros judaizantes y no escucharlos. Katy Gómez, Iván Martínez, Emanuel Díaz del canal Una Fe Inteligente, Michael Root, Celorio de la secta Gozo y Paz, Jim Stalin de Pasión por la Verdad, Carlos Rabat, Jonathan Piña, Jaime Guzmán, Jaime Superior, Liliana Hunter. Todos estos son los nombres de los grandes maestros judaizantes. Entonces, no hay que escucharlos, porque la gente empieza a escuchar a doña Katy o a don Iván del canal Casat Más, porque creen que son personas, son hermanos que profundizan mucho en el hebreo. No, no son hermanos que profundizan en el hebreo. Son sectas que te niegan hasta lo más elemental, como la Trinidad. Doña Katy Gómez y don Iván Martínez te niegan la Trinidad abiertamente. No son hermanos. Entonces, el primer paso es no invitarlos a vuestras iglesias y, en segundo lugar, no escucharlos, porque el que los escucha participa de su error, es copartícipe de su maldad. Eso, en primer lugar, tenemos que identificar bien quiénes son los judaizantes modernos y no escucharlos. Y en segundo lugar, es importante que las iglesias se adhieran a una confesión de fe. El tener una confesión de fe nos permite tener un marco doctrinal, saber qué cree y qué no cree la iglesia. Las confesiones de fe protegen a la iglesia de la desviación doctrinal, pero también protegen a la iglesia de la infiltración de herejías. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo que ojalá las iglesias, todas las iglesias puedan estar adheridos a alguna confesión de fe histórica de la Reforma. Podría ser la confesión de fe belga o la de Habsburgo o la de Londres o la de Westminster, no sé, cualquiera, o una propia, pero que estén bien aferrados a una confesión de fe y la entiendan para que puedan discernir cuando les están trayendo levadura dentro de la iglesia, para que los hermanos puedan decir, ok, un momento, esto está contra nuestra confesión de fe, esto está contra lo que nosotros creemos. Eso es muy importante, porque como muchos pastores están pastoreando iglesias, pero no están sujetos a una confesión de fe, por eso es que terminan ellos también errando, como pasó en Perú con el señor John Aguayo, ¿verdad? Que este señor, por supuesto que no tenía una confesión de fe histórica y por eso ha terminado judaizando, al punto de hacer cosas escandalosas como circuncidarse en vivo, ¿verdad? Wow. En vivo, algo escandaloso. Qué escándalo. Bien, quisiera hacerle ya la última pregunta y es sobre la Trinidad. Las raíces hebreas no creen en la Trinidad. No, son unicitarios, son sabelianos. Ellos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Pero esto no es así. No es así partiendo desde las Escrituras. Empezando porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, que es el capítulo que mejor puede demostrar la doctrina de la Trinidad. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1 las siguientes palabras. Dice: Dios en el pasado, hablando
muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por lo cual hizo también los siglos. Aquí se está dando claramente, se está diciendo claramente que el Hijo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, hizo todas las cosas a través del Hijo. Aquí se está diciendo que el Hijo participa en la obra de la creación y solo Dios puede crear. Entonces, también se nos está diciendo que el Hijo no es el Padre, porque se dice en el versículo 3, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. ¿Ok? Esto nos deja claro que el Hijo no es el Padre, pero estas expresiones, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, nos deja claro que el Hijo y el Padre son de la misma sustancia. Y así es como, por ejemplo, lo dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice lo siguiente, la Confesión de Fe de Westminster. Por eso es que les decía yo que es muy importante que estemos adheridos a una confesión de fe histórica, porque si no podemos creer lo que se nos ocurra, ¿verdad? Cualquier cosa es permitida si no tenemos una confesión de fe histórica. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente, en el primer artículo, en el artículo número 2, que habla de las características de Dios. El capítulo 2, el inciso 3 dice, en la unidad de la deidad hay tres personas de una sustancia. ¿Lo ven? Tres personas de una sustancia. Y si apelamos a la evidencia histórica, otra vez apelando a los padres apostólicos, podemos encontrar alguna referencia de que los padres apostólicos creían en la Trinidad, por supuesto. Segunda de Clemente, miren cómo comienza Segunda de Clemente. Así comienza, está la primera frase de Segunda de Clemente. Hermanos, tenemos que pensar en Jesucristo como Dios y como juez de los vivos y los muertos. Se está abiertamente diciendo que Jesucristo es Dios. Los cristianos primitivos siempre hemos creído en la Trinidad. Lo dicen las Escrituras, lo dicen los padres apostólicos, lo dicen los credos históricos de la Iglesia. Credo de los apóstoles dice, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en Jesucristo nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo. Siempre hemos creído en la Trinidad, siempre. Lo dicen nuestras confesiones de fe de la Reforma. Por lo tanto, negar la Trinidad es negar la fe histórica. Y hay que decir algo. Todas las sectas niegan la Trinidad sin excepción. Testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Adventistas del séptimo día, Jesús es el arcángel Miguel. Mormones son triteístas. Judaizantes son unicitarios. Todas las sectas, sin excepción alguna, sin una sola excepción, niegan la Santísima Trinidad, la doctrina de la Santísima Trinidad. Wow, increíble. Bien, hermano. Entonces, háblenos cómo podemos conseguir su libro contra los judaizantes para la audiencia. Háblenos sobre... Claro que sí, pueden comprarlo en Amazon. Este libro está en Amazon. Ustedes escriben ahí en Google contra los judaizantes y les va a salir el libro de primerito. Escriban en Google contra los judaizantes y lo primero que les sale es Amazon para que lo puedan comprar. Ese es mi primer libro. También les recomiendo este que escribí hace poco, que se llama Gálatas. Buenísimo. Verso a verso, los peligros de judaizar. Obviamente, este libro habla muchísimo de los judaizantes, porque este es el problema que aborda Pablo en esta carta, pero también, de paso, es un comentario de toda la carta a los Gálatas. Entonces, les va a servir para la carta de los Gálatas en general. Ambos libros están en Amazon y pronto, espero muy pronto, inicios del otro año, que salga otro libro sobre los judaizantes,
que viene a desmentir esa idea de que nosotros los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este libro se va a llamar Casa de Judá, que es la historia de Israel desde Roboán, que fue el primer rey del cisma del 930, hasta llegar a Herodes el Grande y Caifás, pasando por esos 450 años de silencio. Va a ser un libro muy interesante. Entonces, pues nada, ahí están esos dos libros en Amazon. Y si me lo permite, hermano, Sí. recomendar otros libros que Claro, hablan de esto, claro, que no sí, son por míos, favor. no son míos, pero son de hermanos que han aportado a este tema también. Ajá. Otro libro es este que está acá, Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas. Es del hermano Rubén Gómez, Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas. Bueno, Este libro habla también de los judaizantes. Está en Amazon. También tenemos este otro que está acá, Lo que tu rabino no te cuenta. Wow. Lo que tu rabino no te cuenta, de Juan José Fernández Granados. Está también en Amazon. Y finalmente está este otro que está acá, La Torá del Mesías, tomo 1, de Benjamín Escalante. Este libro también aborda el tema de los judaizantes. Entonces, están estos 3 libros de estos 3 hermanos y también están esos 2 que yo he escrito para los que quieran profundizar más en el tema de los judaizantes. Y recordarles que ahora en enero empieza en el Instituto Paulino un curso que se llama Contra los judaizantes. Es un curso que dura 3 meses y vamos a utilizar este libro, Contra los judaizantes. Es en la bibliografía de ese curso. Vamos a usar ese libro que tú tienes ahí en tu oficina. Entonces, hay mucha forma de capacitarse, sea con estos libros o sea con el curso que va a empezar en enero. Excelente, excelente. Le agradecemos, hermano, verdad que este tema ha sido de mucha bendición. Y pues, a todos les recomiendo que tengan este libro y los que ha recomendado el hermano, porque la verdad que todo eso nos va a capacitar más en este tema y podemos también ayudar a otros que están pues entrando o han entrado ya, ¿no?, a esto del judaísmo. Bien, hermano, le agradezco por este tiempo, que Dios lo bendiga y lo siga usando grandemente en este tema tan importante. Con todo gusto, hermano, y ha sido un honor estar en tu canal, y un saludo a tu audiencia, y que Dios los bendiga y que tengan mucha paz. Gracias, hermano, bendiciones. Gracias a todos. Chao, chao. Bendiciones.